Hola a todos, estamos en un encuentro más del Market Data Week y hoy nos acompaña el viceministro de Economía y Planificación, Javier Charotti. Viceministro, buen día, muchas gracias por acudir a la invitación. Gracias por la invitación, muy contento de estar acá. Bueno, el Viceministerio de Economía y Planificación, una nueva entidad prácticamente que está surgiendo a partir de este proceso de reorganización del Estado. Estuvimos conversando sobre los nuevos desafíos que ya se presentan para todo lo que es la planificación de la economía. Entendemos que son nuevos tiempos también en la conducción económica del país. Y bueno, queremos primero conocerte un poco, saber cuál es tu trayectoria, con qué expectativas estás llegando y también los proyectos que estás trayendo a este viceministerio tan importante para el país. Ok, bueno, primeramente me llamo también Carlos Javier Charotti, no Diego, como en algún momento salió por todos lados. Soy economista de la Universidad Nacional de Asunción, hice mi especialización en macro, o sea, tengo una mención en macro, como le llaman en la Universidad Nacional. De ahí me fui a estudiar al Torcuato Di Itela, hice una maestría en economía. Luego empecé a trabajar en un proyecto con el Becker Friedman de la Universidad de Chicago y habrá durado como 5 años. En el interín trabajaba también en el Banco Central, ¿sí? Era un proyecto de investigación, yo estaba en el área de investigación, entonces como tengo un coautor de la Universidad Torcuato Di Itela, él me propuso para esto, junto con el actual ministro de Economía, me propusieron para un proyecto. Me aceptaron y trabajé mucho en la Universidad de Chicago hasta que me ofrecieron ir a estudiar allá. En el 2017 creo, ya la cabeza de repente las fechas. Ahí hice una maestría en políticas públicas y posteriormente gané una beca del ESRC en Inglaterra, junto con el Banco de Inglaterra. Y fui a hacer una maestría en investigación y un PhD en economía. Luego volví nuevamente al Banco Central, estaba como gerente de estudios dentro de estudios económicos. Y bueno, y después me tocó este gran desafío de trabajar en el Viceministerio de Economía y Planificación. Como bien explicaste, es digamos una estructura nueva, en donde se mezclan dos tipos de objetivos: políticas de estabilización, que son más políticas de corto plazo, y políticas de largo y mediano plazo, que son más orientadas hacia el desarrollo de la productividad, ¿verdad? Y también el empleo. Y eso es básicamente nuestros objetivos de ese viceministerio, es políticas que traten de aumentar el bienestar de la sociedad a través principalmente de dos políticas: aumentar el empleo y la productividad, que al final es el determinante del crecimiento a largo plazo y bienestar de cualquier país. Para aumentar el empleo consideramos que el motor de crecimiento debe ser el sector privado. Nuestro rol es de que el sector privado tenga las condiciones ideales para producir. Desde el punto de vista del largo plazo, desde el Estado consideramos de que ciertas políticas que ayuden a lograr ciertas transformaciones son claves. Por ejemplo, la de pensiones, ¿verdad? Y hay otras, como la reducción de la informalidad, hacer de que el Estado sea mucho más eficiente en su gestión, que el viceministro Oscar Lovera estuvo comentando muchas de sus políticas que van orientadas a ese sentido. Entonces, todas las políticas, pensando en el largo plazo, apuntan a la mejora en la productividad. Yendo un poco a la parte organizativa, institucional del viceministerio, ¿qué de la experiencia y del conocimiento de la Secretaría Técnica de Planificación están trayendo y qué cosas nuevas están incorporando a esta entidad? Hoy en día estamos en la etapa de, tenemos muchos planes que queremos implementar, porque esa creo que es la clave, que queremos implementar, no solamente diseñar y tratar de evaluar la situación de un departamento o de un distrito o del país, sino más bien estamos pensando en cómo implementar las políticas que ya estaban diseñadas en la ex Secretaría Técnica de Planificación. El equipo humano que tiene la Secretaría Técnica es brillante. Hay gente
es muy sobresaliente, muy dedicada, que realmente marca una diferencia. Tienen trabajos muy buenos. Hubieron gente que lideró esa institución que realmente hizo que las políticas que se pensaron hayan sido muy buenas. Y a mí me gustó mucho una frase que no hablé con ella, pero me comentaban la mayoría de sus funcionarios. Viviana Casco siempre decía de que el gran desafío son las implementaciones de las políticas que yo diseñar. Y realmente es lo mismo el mismo pensamiento que tengo, de que el gran desafío es la implementación. Existen muchos análisis de lo que se debe hacer y bueno, el gran desafío es la implementación. En ese sentido, estamos tratando de reorganizar todo, hacer de que todos se sientan importantes y partes de este proyecto. Estamos intentando darle este enfoque de no solamente diseñar, sino también implementar. Y de que esas políticas sean consistentes con lo que ya hacía el Viceministerio de Economía e Integración, que tiene una mirada más de estabilizador y de corto plazo. Entonces, que esa mirada de largo y corto podamos plasmar en los futuros presupuestos. Ese es el gran desafío. Sí, viceministra, el ministro de Economía hace poco anunció el compromiso de este nuevo plan de convergencia fiscal. Sí. Tenemos el compromiso de volver al 1,5 de tope de déficit para el 2026. Y como se habla de que no se van a incrementar impuestos, obviamente ese balance tendría que venir también a partir del crecimiento, a partir de lo que es el aporte de los contribuyentes, el crecimiento económico. En este sentido, desde el Viceministerio de Economía, ¿cómo se va a apoyar este proceso en cuanto a la capacidad de la economía de generar más recursos? Y mira, hay varias políticas que ya se están implementando. Unas vienen desde el Viceministerio de Economía y otras vienen desde el Banco Central. El primer punto, obviamente, es de que tener una inflación más baja y estable, es recuperar esa solidez macro que nos permitió tener mucha resiliencia durante momentos difíciles como lo que se vivieron en los últimos años, ¿verdad? Pandemias, sequías. Entonces hay que recuperar esa solidez macro y luego hay que hacer transformaciones más estructurales, ¿verdad? Como por ejemplo la de pensiones. Y también en gestión. Es un desafío importante porque es dar confianza al sector privado en que va a ser un país serio con una gestión eficiente y permitirle a ellos ser el motor de crecimiento. En ese sentido, por darte un ejemplo, estamos, llamémosle, reestructurando todo lo que es inversión pública, ¿sí? Y también estamos estudiando los incentivos que tenemos que implementar para tener mayor número de iniciativas privadas para la asociación público-privada, las APPs, ¿verdad? Entonces, eso es un ejemplo de cómo vemos que, llamémosle de la mano del sector privado, podamos fomentar el crecimiento económico, ¿verdad? Sí, ya que menciona las APPs, es un instrumento muy interesante, entendiendo que nuestro nivel de deuda pública tampoco es que da como para incrementar más todavía el nivel de endeudamiento. ¿Podríamos profundizar un poquito allí cómo se está trabajando este modelo APPs para este nuevo gobierno? Se está trabajando, o sea, la idea es de que haya mayor número de iniciativas privadas, o sea, que no sea el sector público el que tenga que liderar exactamente los proyectos. O sea, nosotros obviamente vamos a liderar los proyectos que nosotros que pensamos son prioritarios y que de repente el sector privado no va a estar tan interesado. Entonces nosotros proponemos un proyecto y bueno, vemos qué empresa le resulta eso atractivo. Pero también nos resulta muy interesante y nos gustaría tener más propuestas del sector privado. Para lograr eso tenemos que hacer unos pequeños cambios en los incentivos que existen hoy en día y seguramente vamos a tener mayor oferta de proyectos del sector privado y nosotros entonces elegimos los que son compatibles con nuestro proyecto de crecimiento económico, ¿no? ¿Qué tipo de incentivos más o menos se está preparando, viceministro? Y pronto va a estar listo, estamos trabajando en eso con todo el equipo que era de la Secretaría Técnica de Planificación y con el equipo de Economía, de la Dirección General de Inversión Pública. Entonces ahí estamos haciendo muchos ajustes, primeramente en cómo se estructuraba esa dirección general,
Lastimosamente una persona clave tuvo una oferta y salió, ¿verdad? Entonces tuvimos que reestructurar todo de nuevo. Y hoy justamente estamos estudiando cuáles son los incentivos que nos van a llevar exactamente a recibir los proyectos que nos gustaría recibir, ¿verdad? Proyectos que tengan mucho impacto social. No estamos buscando la gran APP, sino que también proyectos pequeños que afecten directamente el bienestar de la ciudadanía. Por ejemplo, proyectos asociados al agua en el Chaco y otro tipo de proyectos que no son construir una ruta enorme, sino que son pequeños proyectos que pueden ser rentables para el sector privado y también tengan un impacto social, que es lo que pretende el sector público, ¿no? Claro. ¿Podría haber algún tipo de incentivo fiscal, viceministro, allí? ¿O No, sería no, más? no. Así como estabas explicando, los tipos de incentivos deben ser de mercado, ¿verdad? O sea, cuando uno refiere a incentivos, lo que uno intenta es de que sea atractivo tanto para el sector privado como para el sector público. Tiene que ser atractivo para los dos. Entonces, incentivos fiscales es muy complicado. ¿Serían incentivos para trabajar a largo plazo también? Claro, porque que les sea rentable. al ser proyectos más chiquitos, serían empresas más pequeñas que también tienen esta dificultad del largo plazo. Entonces, con el Estado podría haber allí una forma de consolidar también las empresas de menor tamaño en el país. Sería que parecía, como te comenté hace rato, que cuando el sector privado quiera entrar en ese tipo de proyectos y el sector público también. Entonces, es encontrar ese punto en el que los dos salen ganando. El sector público sale ganando en el sentido de que puede realizar, dado ese espacio fiscal pequeño que tenemos, claro, puede realizar obras que le beneficien a la gente, pero también al sector privado. O sea, encontrar ese punto de equilibrio en el que sea un negocio para los dos. Claro. ¿Habrá alguna preferencia por empresas locales, atendiendo a que la APP Siempre, grande, sí. por ejemplo, sabemos que siempre necesita alguna ayuda de empresas extranjeras? En este caso, ¿cómo sería? En realidad estamos trabajando aún en eso, pero obviamente las empresas locales tienen todo el apoyo del Viceministerio de Economía, también del Ministerio. Los inversionistas locales, digamos, son claves en este proceso. También los internacionales, a todos los que apuestan por nuestro país. Así que vamos a estar priorizando ambos, ¿no? Sí, cuando hablamos de grandes proyectos, obviamente tenemos que tener en cuenta el financiamiento. ¿Esto también se está previendo? ¿Por qué vías eventualmente se va a conseguir este financiamiento para las empresas? Sí. Paraguay hoy en día no tiene problemas de financiamiento, en el sentido de que tenemos muchas ofertas de financiamiento. Lo que hace el ejercicio consiste en encontrar esas obras que realmente el país necesita, ¿verdad? Entonces, ese es el verdadero ejercicio. ¿Y quién es el aliado estratégico del sector privado que nos ayude a realizar esas obras en la forma en la que queremos, con mucho impacto social y con la generación de empleo, ¿verdad? Sí. Hablaste de sistemas de agua potable en el Chaco. ¿Qué otros sectores se podrían aquí incorporar que necesitarían esta mano del sector privado? Y el gap en infraestructura es muy grande, también todo lo que sea infraestructura social. Entonces, intentar poner los incentivos para que el sector privado quiera construir una escuela pública, por ejemplo, es importante, un hospital, por ejemplo. Entonces, ese tipo de incentivos son los que estamos buscando, que el sector privado tenga los incentivos correctos para invertir en obras que puedan lograr un desarrollo social también, ¿no? Buenísimo. Yendo un poco a proyecciones de crecimiento, desde el Viceministerio de Economía e Integración anteriormente también se hacían estos análisis de coyuntura que sabemos que son vitales, por ejemplo, para el presupuesto. ¿Usted cómo está viendo estos próximos 5 años? ¿Cómo va a ser el escenario económico en el que va a tener que desempeñarse este nuevo gobierno? ¿Qué perspectiva está teniendo? Y las perspectivas con la información que tenemos hoy son buenas. El crecimiento que tenemos para el 2023 es bastante bueno. Estamos entre los crecimientos más altos en la región. Creo que hay un país centroamericano que tiene un crecimiento un poco más alto, pero nosotros estamos segundos, muy cerquitas del primero. Creemos que el año que viene esto se va a mantener, niveles cercanos a esa tasa de crecimiento. Entonces vemos una dinámica muy positiva, mucho entusiasmo de parte del sector privado, muchas propuestas de inversión, lo cual es muy bueno. Entonces las perspectivas de crecimiento son buenas.
Y también por el lado de la estabilidad nominal vemos una convergencia de la inflación hacia sus niveles normales, una volatilidad de la inflación más baja, lo cual también es muy bueno y también propicia la inversión privada. Entonces vemos que las perspectivas para los próximos años es bastante positiva. Bueno, no obstante, sabemos que siempre puede haber sorpresas, Claro. como tuvimos la pandemia, tenemos cuestiones climáticas también que en forma muy exógena nos afecta mucho en el crecimiento. Desde este punto de vista, ¿cómo se va a ir trabajando desde el Viceministerio la capacidad de responder a estos shocks que podamos volver a tener como país? Y yo creo que la coordinación de las políticas es clave. Y en ese sentido, en el Banco Central hay un equipo buenísimo, liderado por Carlos Carballo, que es un economista de primer nivel, Eliana Caballero, que fue miembro del directorio hace muy poco, empezó sus funciones otra vez porque ya fue miembro del directorio anteriormente. Son gente con mucha experiencia. Y desde el Ministerio de Economía tenemos, bueno, a Carlos Fernández Valdovinos, ¿verdad? Que es un ministro de Economía de primer nivel mundial, que hoy en día está liderando el equipo. Entonces tenemos gente que realmente está preparada para no solamente responder a cualquier shock, sino que hacerlo de forma coordinada, ¿verdad? Claro. Y eso es muy importante. Y eso es lo que se pretende. Los shocks por definición son cosas que uno no espera, ¿verdad? Se van a dar y por eso es tan importante que las políticas estabilizadoras sean consistentes con las políticas de largo plazo. Claro. Y en ese sentido estamos preparados para responder y desde las dos instituciones económicas más importantes, el Banco Central y el Ministerio de Economía. Claro. Bueno, ya que hablamos de shocks, sabemos que tenemos todavía algunas secuelas de la pandemia, claro. Tanto a nivel de la población, a nivel de ingresos, como también en el fisco. Ahora sí. Recién se contabilizaron todas las deudas que habían quedado, eso se va a arrastrar un poco por unos cuantos años. Entonces, ¿cómo se está trabajando el pago atrasado que se tiene con las proveedoras y también cómo se están tomando las lecciones que se pudieron aprender en esta experiencia para más adelante? Sí, bueno, estamos en este proceso de contabilizar exactamente a cuánto asciende la deuda que quedó, tanto para las vialeras como para las farmacéuticas. Sí. Se sigue ese proceso, está también el proceso de la verificación de esas deudas, ¿sí? Y estrategias que van desde evitar que esas deudas se sigan acumulando, como también la estrategia para pagar las deudas que corresponden, ¿no? Entonces se está trabajando en eso. Como bien dijiste, eso va a afectar el déficit, especialmente de 2023, si podemos pagar lo que corresponde este año. De lo contrario, como dijiste, eso puede generar cierta persistencia en los déficits de los años siguientes, cosa que queremos evitar, pero también hay que controlar cada uno de esos documentos. Entonces es un trabajo arduo de control y posteriormente de regularización, y el plan está, ahora el gran desafío está en poder ejecutar el plan tal como está, tal que el déficit fiscal este año sea más o menos el monto que nosotros teníamos previsto, que está anunciado, que está en este proyecto de ley de medidas extraordinarias que va a irse al Congreso esta semana seguramente. Y bueno, básicamente el desafío está en la implementación de eso para que la persistencia sea lo más baja posible. Claro. Finalmente, viceministro, la cuestión regional. Sí. Sabemos que estamos en un momento muy difícil con Argentina por esta cuestión del peaje de la hidrovía. También se anunciaron desde el gobierno algunas medidas que se van a tomar a través de Yacyretá y demás. ¿Esto cómo afecta al desempeño económico del país, atendiendo a que somos socios comerciales de Argentina? Tenemos una gran masa migratoria que está todavía en Argentina también. ¿Cómo ve usted el efecto de esta situación regional en lo que sería nuestra economía? Y bueno, la verdad es que no veo como que probable como que exista un efecto en nuestro desempeño económico, esta situación. Obviamente estos peajes en las hidrovías enlentece un poco algunas cosas, pero no veo que el efecto vaya por la parte económica. Esperemos que se solucione lo antes posible. Desde el gobierno hay mucha apertura para solucionar esto.
Así que creemos que la solución es muy sencilla y se puede dar en cualquier momento. Falta solamente predisposición política de parte de Argentina para solucionar esto. Y una vez que tengamos eso, yo creo que va a haber una solución inmediata. Y bueno, por lo general tenemos un vecindario que es complicado, a veces desde el punto de vista macro, a veces desde el punto de vista político. Pero creemos que en este caso en particular puede haber una solución muy rápida y sencilla, solamente hace falta predisposición de parte de Argentina. Bueno, y esperemos que así sea. Esperemos que así sea, sí. Bueno, viceministro, muchísimas gracias por este tiempo, por este espacio y lo seguimos esperando para próximos encuentros nuevamente. Un placer estar acá y gracias por la invitación. Muchas gracias.